Las lecciones para este nuevo trimestre se llaman Lecciones de Josué acerca de la fe. Como introducción general, diremos que el autor de las lecciones de este nuevo trimestre es Varna Magirossi, secretario de la División Intereuropea y presidente de la Comisión de Investigación Bíblica de dicha división. Comenzó su servicio para la Iglesia como pastor y director de departamento en la Asociación del Sur de Transilvania, Rumania, y fue luego profesor de teología y rector de la Universidad Adventista de dicho país. Josué es el libro que señala la transición entre el liderazgo de Moisés y de Josué. Comienza con la entrada a la tierra prometida y termina con el establecimiento del pueblo de Dios en ese lugar. Josué temía el gran desafío de suceder nada menos que a Moisés y además debía completar su obra, que era llevar a la nación después de 40 años en el desierto al otro lado del Jordán, a Canaán, para cumplir la promesa hecha por Dios a los patriarcas. Dios le dijo a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué 1:2. Josué tendría la ayuda, el poder y la conducción del Señor, que lo había hecho una generación antes si hubieran cumplido fielmente con su parte del pacto. A causa de su rebelión contra Dios, toda la generación adulta que salió de Egipto, los que experimentaron los prodigios y las maravillas del Éxodo, pereció en el desierto, excepto Caleb y Josué. Ahora, bajo el liderazgo de Josué, la segunda generación estaba lista para emprender los desafíos de poseer la tierra. Un nuevo comienzo estaba a punto de iniciarse para este pueblo. Dios los había librado de la esclavitud y ahora cumpliría también sus promesas acerca de darles esta tierra. El propósito primordial del libro de Josué es describir, primero, la entrada de Israel a la tierra prometida. Segundo, la conquista del país y su reparto entre las tribus. Se enfatiza la fidelidad de Dios al cumplir las promesas de su pacto. El mundo de hoy no es tan diferente del de Josué en materia de desafíos y de desafíos espirituales que amenazan nuestra seguridad, nuestra fe y el cumplimiento de la misión que Dios ha encomendado a su pueblo. Ojalá este libro nos inspire a reclamar las promesas de Dios para nuestro tiempo y a triunfar gracias a su poder. Por ello, otro título para este trimestre podría ser Segundas oportunidades. El libro de Josué. Lección número 1. La fórmula del éxito. Versículo de memoria. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Josué 1:7. El libro de Josué lleva el nombre del sucesor de Moisés, Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Su nombre podría significar salvación de Jehová. Si reconocemos la paternidad literaria de Josué y el año 1445 a.C. como la fecha del Éxodo, este libro fue escrito en los, en los últimos años
del siglo XV antes de Cristo. El gran tema del libro de Josué es la fidelidad de Jehová en el cumplimiento de sus promesas bajo la hábil dirección de Josué, el elegido de Dios para realizar el propósito divino. El versículo de memoria en Josué 1:7 muestra la exhortación de Dios. Solamente sé fuerte y muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esta era la condición del éxito, entrega total a Dios y cooperación con su voluntad expresa. El plan de Dios garantizaba el éxito. Josué no podía seguir sus propios planes y esperar que Dios le concediera su favor. No te apartes de la ley ni a derecha ni a izquierda. Cada detalle de la orden de Dios y de su ley es tan sagrado como el todo. No podemos considerar sus mandatos como detalles muy pequeños. Las aparentes minucias se transforman en la verdadera prueba de la completa fidelidad de Dios. Josué necesitaba el apoyo de Dios para realizar una empresa como la conquista de Canaán. La senda de la obediencia es siempre la senda del medio. Siempre hay una senda a la derecha y otra a la izquierda de la senda del medio. Indudablemente ambas están equivocadas. La senda de la derecha representa el fanatismo y la senda de la izquierda el liberalismo. Ambas conducen a la destrucción. Para que seas prosperado, la prosperidad es el resultado de una actuación sabia. Los planes de Dios nunca dependen solo de un hombre. Cuando muere un Moisés, Dios ya tiene preparado un Josué. Moisés estaba eminentemente calificado para tratar con el faraón. Josué estaba capacitado para enfrentarse con los cananeos. Dios toma en cuenta 4 factores para la elección de una persona para una cierta misión. Primero, su temperamento y manera de ser. Josué tenía capacidad natural para los asuntos militares. Era valiente y firme, números 14, 6 al 9, y ejercía una poderosa influencia personal. Segundo, su preparación previa. Josué ya había servido durante 40 años como dirigente digno de confianza a las órdenes de Moisés. La preparación y la experiencia son esenciales. Tercero, su reputación. Solo Josué y Caleb se habían puesto de parte de una empresa impopular. Y cuarto, la tarea por realizarse. Para desalojar a los cananeos se necesitaba a un soldado. El hombre y la necesidad debían corresponderse. Josué es llamado en el capítulo 1:1 de este libro servidor de Moisés, más bien un ayudante voluntario, no un esclavo obligado a prestar servicio. El libro de Josué es el libro de las segundas posibilidades o segundas oportunidades. El éxodo de Egipto y el recorrido por el desierto trágicamente marcado por la rebelión y la obstinación del pueblo habían terminado. Moisés, quien había sobresalido durante 40 años de la historia de Israel, había muerto, era parte del pasado. Una nueva generación dispuesta a obedecer a Dios estaba lista para entrar en la tierra prometida, inaugurando un nuevo capítulo en la vida de Israel. El primer punto que vamos a considerar después de esta introducción es pasa, posee, reparte y sirve. Pasa. Josué 1:2.
Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El Jordán era un río con una veloz corriente que surge en las laderas del monte Hermón, de 2.814 metros de altura sobre el nivel del mar, y desciende a razón de unos 12 metros por kilómetro hasta llegar al mar de Galilea, que está a 209 metros por debajo del nivel del mar. Después de salir del mar de Galilea, la rapidez del descenso disminuye bastante a solo unos 2 metros por kilómetro. En la primavera, cuando se derriten las nieves del monte Hermón hasta el Mar Muerto, el Jordán se desborda y se vuelve correntoso en ese trayecto. El Mar Muerto está a unos 400 metros bajo el nivel del mar. Es la masa de agua más baja sobre la tierra. Jordán significa precisamente el que desciende. Era evidente que Josué debía guiar a Israel en el cruce de este río. La segunda orden es posee. Josué 1, 3 y 4. Dios les da el título de propiedad de la tierra de Canaán. Este es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. La iniquidad de los amorreos había llegado al colmo y debían ser desalojados. Sin embargo, su conquista debía ser progresiva, cuando con fe y obediencia se esforzaran para poseerla. Dios les daría toda la tierra que ellos pisaran, o sea, debían hacer algo para obtener su posesión. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, desde la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. La tierra de los Eteos, es decir, del imperio hitita. Solo la Biblia preservó el nombre de este pueblo que en un tiempo ejerció un dominio y una influencia tan extensas como Egipto o Asiria. En su mejor momento comprendía el Asia Menor y se extendía hasta Damasco por el sur y desde el Líbano hasta el Éufrates. Incluso gobernó a Jerusalén, que aparentemente fue fundada por los amorreos e hititas. Había hititas que en Hebrón en tiempos de Abraham. Los hititas eran una de las 7 naciones cuyos territorios fueron prometidos a Abraham, como dice Génesis 15:20. Estaban allí también otros pueblos como los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Nadie te podrá hacer frente. Dios prometió a Josué todos los recursos para vencer. No te dejaré ni te desampararé. Los acompañaré hasta la victoria final. Reparte. Reparte pues estas tierras en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Josué 3:7. El método para repartir las tierras conquistadas era echando suertes. Aunque todavía no había terminado la conquista de la tierra, el gran propietario quería que el pueblo ya la considerase como suya, como una prenda del propósito divino de darles toda la tierra. Indica que sin más demora, esta debía ser repartida entre las tribus. Y finalmente, sirve. Josué 24, 14 y 15. Ahora pues,
temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es lo que dijo Josué. Él resolvió que tanto él como su casa servirían al Señor a pesar de lo que pudieran hacer los otros. En su último discurso instó al pueblo a seguir su ejemplo de servir al único Dios verdadero. El segundo punto es herederos de las promesas, Josué 1, 2 y 3. Josué 1, 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí Dios hace resaltar que es Él quien les da el título de propiedad de la tierra de Canaán. La iniquidad de los amorreos había alcanzado un nivel tan alto que debían ser desalojados, pero la conquista de Canaán debía ser progresiva. La tierra sería solo de ellos cuando con fe y obediencia avanzaran para poseerlo. Así sucede con todas las promesas de Dios. No son nuestras hasta que nos esforzamos por obtenerlas. Sus dones son mayores cuanto mayor es nuestra capacidad de recibirlas. Es solo cuando avanzamos con fe, pidiendo el cumplimiento de las promesas de Dios, que éstas llegan a ser nuestras. Después de expulsar a los Hicsos de Egipto, los faraones de la 18ª dinastía temieron que otros grupos extranjeros intentaran nuevamente invadir su país, así que conquistaron el corredor sirio-palestino a fin de establecer una hegemonía de protección sobre el sagrado delta del Nilo, que era lo que todo egipcio más temía perder. Esto fue realizado por Tutmosis III, que vivió del 1501 al 1447 a.C., que administraba todo desde Tebas, la nueva capital. El lema de este nuevo imperio egipcio era: no hay seguridad hasta llegar al Éufrates. La expulsión de los Hicsos generó después una guerra de conquista rumbo a Canaán. Pero los egipcios no eran un pueblo conquistador y mucho menos colonizador. Ningún ciudadano egipcio común quería vivir fuera de las cercanías del Nilo. Morir y ser enterrado a lo largo del río Sagrado, cerca de las pirámides faraónicas, era una gloria que ninguno de ellos quería perder. Las personas piadosas temían ser enterradas en tierras extranjeras que no poseían ninguno de sus dioses ancestrales. Por tanto, el dominio egipcio de Canaán era una conquista política y comercial. Para las ciudades cananitas subyugadas, Egipto era la protección que necesitaban contra eventuales ataques guerrilleros y las ventajas comerciales de adquirir bienes para eh, de bienes preciosos de Egipto, como eran el papiro y el lino, de producción exclusiva. Por su parte, Egipto veía en esos aliados cananitas una especie de barricada que aseguraría eventuales ataques provenientes de la región norte de Canaán, la región de los hititas. Canaán permaneció bajo el control de los faraones hasta alrededor del 1200 a.C., la época de Ramsés II, y desde este punto la jurisdicción egipcia sobre Canaán empezó a declinar.
Canaán no era un país, sino un aglomerado de ciudades-estado, pero no todas estaban bajo jurisdicción egipcia. Por otro lado, los hititas o eteos eran otro grupo que minó las fuerzas faraónicas en la región siria. Desde 1380 hasta 1200 a.C., fueron sin duda la mayor soberanía desde el mar Egeo al oeste hasta Damasco al sur. Las tribus israelitas también fueron un obstáculo para la hegemonía de los egipcios. Las cartas de Amarna, redactadas en idioma acadio, que era la lengua de la diplomacia internacional, desde a Egipto, los cananeos se quejaban y pedían auxilio militar a Egipto contra los constantes ataques que venían sufriendo de un violento grupo seminómade que estaba ganando cada vez más territorio en la región. Los invasores eran conocidos con el nombre de Abirus o Apirus, lo cual se parece mucho a hebreos, que no tenían patria y son a veces descritos como esclavos. O sea, se está refiriendo claramente a las tribus que venían con Josué, los hebreos. Bien podrían haber sido estos hebreos que conquistaron la tierra bajo el mando de Josué. Los cananeos eran pueblos que construyeron naciones que ejercían la más alta crueldad y carnicería que se conozca. Por tanto, el exterminio de estos pueblos, los cuales Dios soportó por mucho tiempo, evitó su unión con los hebreos. Los cananeos se caracterizaban por su adoración orgiástica de la naturaleza, su culto a la fertilidad en la forma de una serpiente y su mitología grosera fueron sustituidos por los israelitas con su simplicidad nómade y su pureza de vida, su elevado monoteísmo y su severo código ético. El dios principal de los cananeos era El, que habitaba en un tabernáculo que quedaba en lo alto de una montaña sagrada. Tenía 3 esposas que eran también sus hermanas, y eran Astarte, Acera y Baltis, todas sensuales y sedientas de sangre. Baal, el nieto de él y sucesor en el trono celestial, era el señor de la lluvia y de la tempestad. Astarte y Anat eran también sus consortes, lo cual revela la relación incestuosa entre los dioses. Mot era el dios de la muerte, que asesinaba todos los años a Baal, lo cual traía la sequía. Esto permaneció así hasta que Baal era revivido por Shamash, el dios Sol, y Astarte, diosa de la fertilidad, con lo cual las lluvias volvían y la tierra florecía. Baal era la figura más destacada de su panteón. El ritual de adoración de los dioses cananeos implicaba adulterio, fornicación, incesto, derramamiento de sangre, para aplacar la ira divina, y orgías llenas de homosexualismo, pedofilia, sacrificios de niños y de mujeres vírgenes, automutilación, sadismo y tortura de animales. La concesión de la tierra de Canaán a los hebreos era un hecho garantizado por la palabra de Jehová, como si ya fuera una realidad presente realizada. Era necesario una alineación perfecta entre Dios, Josué y el pueblo de Israel para asegurar la conquista de la tierra prometida. El tercer punto es: fuérzate y sé valiente.
Esta era la condición del éxito, entrega total a Dios y cooperación con su voluntad expresa. Josué no podía realizar solo una empresa de tan gran magnitud. Solo el poder divino unido al humano podrían lograrlo. El plan de Dios garantizaba el éxito. No era que Josué siguiera sus propios planes y que el poder divino lo respaldaría. Debía seguir el plan divino. Lo mismo ocurre con la salvación y la victoria sobre el pecado hoy día. No te apartes de ella, es decir, la ley, ni a diestra ni a siniestra. Dios ha dado una orden. Cada detalle de la misma es tan sagrado como el todo. No debemos dejar de lado los más pequeños detalles. Las aparentes minucias se transforman en la verdadera prueba de la completa fidelidad a Dios. Hay un sendero que va a la derecha de la senda de la obediencia y otro a la izquierda de la misma. El de la derecha, como ya dijimos, es el fanatismo y el de la izquierda es la del liberalismo. Satanás se esfuerza por desviarnos hacia alguno de estos dos senderos alternativos. Ambos conducen a la destrucción. La prosperidad es el resultado de una acción sabia, lo cual depende de la cooperación con la fuente de toda sabiduría. La clave del éxito era tener una copia de la ley de Dios, las escrituras, y leerlas cada día y meditar en ellas. ¿Qué pérdida tan grande tenemos en nuestra vida agitada por falta de meditación? Al meditar tranquilamente en un pasaje bíblico encontramos gemas de inmenso valor, pasajes bíblicos que con su significado se nos hace claro y evidente que Dios nos habla y dirige nuestra mente. Josué no debía seguir su propio criterio para realizar una empresa como la conquista de Canaán, porque esto solo lo guiaría a la destrucción. Nunca se apartará de tu boca los preceptos divinos. Esta era la clave del éxito de Josué. Cada 7 años debían leerse públicamente las palabras del libro de la ley delante de todo el pueblo. Además, con el fin de que el pueblo pudiese aprender de memoria la ley, debía escribirse en los postes de sus puertas y enseñarla continuamente a sus hijos. Deuteronomio 11, 18 al 21. Hoy cada uno de nosotros puede tener su propio ejemplar de la ley, o sea, la palabra de Dios, porque todavía hoy es la clave del éxito, porque nos sintoniza con la armonía del cielo. Fuimos creados a la imagen de Dios para vivir en armonía con sus leyes, lo cual asegura el éxito físico y espiritual. Si alguien tenía una excusa para no ocuparse de la lectura y la meditación de la ley a causa de las muchas tareas y preocupaciones, ese era Josué. Pero a pesar de la gran tarea y la responsabilidad que se le había confiado, debía tener sus momentos de meditación. Que te esfuerces, dice el versículo 9. Por tercera vez Dios le da esta orden. Josué, humilde ante sus propios ojos, no dudaba del poder ni de las promesas de Dios, pero desconfiaba de sí mismo, de su sabiduría, de su fuerza y de su paciencia para llevar a cabo la tarea que le habían encomendado, quizá por comparación con un hombre tan grande como Moisés. Dios, que tuvo en alta estima el espíritu humilde de Josué, porque esto le permitía obrar por su persona y
con ella. El cuarto punto es próspero y exitoso, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Prosperar es el cumplimiento sabio, el cumplimiento satisfactorio de lo planeado o un conjunto de circunstancias favorables. Tener éxito, actuar con sabiduría, actuar con prudencia. La ciencia de la palabra de Dios, un estado de armonía con los valores espirituales que son el fundamento del mundo creado por Dios. Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo es consciente de que sus declaraciones acerca de la relación entre la ley y la fe pueden hacer creer falsamente que la fe anula la ley. Por eso hace esta pregunta retórica. Las declaraciones más agudas en este sentido fueron: la justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley, Romanos 3:21, y que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Su respuesta a esta pregunta es negativa y categórica. Es cierto que Pablo invalidó la idea judaica de que la ley era un medio para obtener la justificación y la insistencia también judaica de que los gentiles debían someterse al mismo método, Gálatas 2, 16 al 19. Pero la ley, lejos de ser abrogada, es confirmada en su verdadera función mediante el método dispuesto por Dios para justificar a los pecadores. Romanos 3:28 dice, en conclusión, el ser humano es justificado por la fe. Es decir, la justificación no es simplemente un reajuste impersonal de la condición legal en que el hombre se encuentra a la vista de Dios. La fe en Cristo implica una relación personal con el Redentor, amor y gratitud para con su Salvador, una profunda admiración por Jesús, por todo lo que es, en un sincero deseo de conocerlo mejor y llegar a ser como Él es. Significa que confiamos enteramente y sin reservas en Cristo, hasta el punto en que nos sentimos aceptar todo lo que Él nos dice y seguir su conducción a donde quiera que sea. Sin una fe tal no puede haber justificación. Dios no solo quiere perdonar, sino restaurar al hombre lo que se puede experimentar solo con una fe incondicional en Jesucristo. Por ello, la justificación no puede ser separada de sus frutos, que es la conversión, el nuevo nacimiento y la santificación, sin las obras de la ley. Esto quiere decir que la base de todo sistema religioso falso ha sido la idea errónea de que la justificación se puede obtener mediante la obediencia a la ley. Sin embargo, las obras realizadas para cumplir con una ley no pueden expiar los pecados pasados. No se puede ganar la justificación, solo puede recibírsela como un don gratuito por fe en el sacrificio expiatorio de Cristo. Por lo tanto, en este sentido, las obras de la ley no tienen ninguna relación con la justificación. O sea, no hay obras que merezcan la justificación, pero esto no debe interpretarse como que la persona justificada por fe
queda libre de las exigencias de la ley o de hacer buenas obras. La fe que justifica produce un fruto natural, que es la obediencia y las buenas obras, que no ganan la justificación. Por tanto, Pablo continúa en Romanos 3:31. En ninguna manera invalidamos la ley, sino que por el contrario, confirmamos la ley. Jesús vino a esta tierra para magnificar la ley y para revelar por su vida de obediencia perfecta que los cristianos pueden, mediante la gracia de Dios, que suministró poder, obedecer la ley divina. Si la justificación por la fe invalidase la ley, entonces no habría habido necesidad de la muerte expiatoria de Cristo para liberar al pecador de sus pecados y restablecer su paz con Dios. El plan de la justificación por la fe coloca a la ley en su verdadero lugar y función, que es dar a conocer el pecado, Romanos 3:20, y revelar la gran norma de la justicia. De ese modo la ley lo conduce a Cristo y al Evangelio, Gálatas 3:24. Entonces la fe y el amor producen obed- una nueva obediencia a la ley de Dios, la obediencia que emana de la fe y del amor. En conclusión, no hay un punto que precisa ser entronizado con más fervor, repetido con más frecuencia o establecido con más firmeza que la imposibilidad de que el hombre caído haga mérito alguno por sus propias obras. Por buenas que éstas sean, la salvación es solamente por fe en Cristo Jesús. Fe y obras, página 16, en Elena de Juárez.